Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julissa Becerra Aguilera. Estoy en el módulo 08C2G41020. Mi asesora es María de Lourdes Pérez Solorzano. Hoy es 23 de abril del 2023. Introducción. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos desde que nacemos. Estos derechos humanos los adquirimos por el simple hecho de nacer, sin importar independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Objeto de estudio. El objeto de estudio de mi investigación es conocer las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural, ya que actualmente grupos de comunidades indígenas se ven afectados por la discriminación. Y es muy importante hacer valer y respetar sus derechos humanos, ya que todos tenemos los mismos derechos, ya que con ello protegemos la diversidad cultural de nuestro país y fomentamos un ambiente sano y pacífico. Planteamiento del problema. El problema que elegí fue sobre la discriminación a comunidades indígenas, ya que en los últimos años la pobreza y la falta de oportunidades educativas se redujo. El 9.8% de los mexicanos se consideran como no pobres o no vulnerables, pero para los mexicanos que hablan una lengua indígena, el indicador de bienestar solo es para el 3.5%. Esto significa que el 96.5% de los habitantes indígenas son o bien pobres porque su nivel de ingresos no cubre necesidades básicas como alimentación, vestidos, costes de vivienda, o bien vulnerables a la pobreza porque carecen al menos de un servicio público básico como electricidad, sanidad, seguridad social o escolarización, lo que generalmente aumenta mucho más la discriminación debido a la falta de oportunidades de estos pueblos indígenas. Objetivos y preguntas de la investigación. Los objetivos de la investigación es conocer los factores de riesgos asociados a la discriminación a comunidades indígenas, evaluar el estado en el que el país se encuentra debido a la discriminación de comunidades indígenas, identificar qué acciones e instituciones ayudan a mitigar la discriminación a todas estas comunidades. Las preguntas que guían mi investigación son: ¿qué factores desencadena la discriminación a las comunidades indígenas? ¿Cuál es el estado del país con más discriminación hacia estas comunidades? ¿Qué acciones nos ayudan a mitigar la discriminación a estas comunidades indígenas? Justificación. Me parece muy importante realizar esta investigación porque es un tema que actualmente nos afecta a todos y creo necesario analizar el tema para poder informar de manera adecuada a mi comunidad y a otras personas sobre la manera en que podemos contribuir para actuar como un agente de cambio en el bienestar de nuestra sociedad. Delimitación espacial. Mi investigación se limita únicamente en México y en la República Mexicana, ya que es donde actualmente radica esta problemática que ha generado gran interés en la sociedad. Población. La población de esta investigación serán los habitantes de México y la República, ya que es el país en el que actualmente vivo. Marco teórico. Factores que desencadenan la discriminación en comunidades. El factor económico. La condición de pobreza que se ven desencadenadas en la negación de servicios médicos, educación o lugar donde vivir, entre otras. La condición de pobreza, condición de género, alguna discapacidad, condición de migrante,
lo que contribuye a la violación de derechos humanos, como la igualdad. Factor psicológico. El rol que juegan los procesos psicológicos para promover relaciones positivas entre los pueblos indígenas y los no indígenas. Trauma histórico y del colonialismo en la cognición, la salud mental y el bienestar de los pueblos indígenas. Se trata de elementos fundamentales para realizar un diagnóstico para las condiciones de vida de los indígenas en las ciudades de México, que nos permitieron el estudio de variables orientadas hacia la posesión de discriminación hacia ellos. A continuación les presento una gráfica. 40% discriminación física, 30% discriminación por la economía, 20% discriminación por el lenguaje, 49% discriminación por ser diferente. También se da a conocer que las personas que sufren este tipo de discriminación no saben a qué autoridades acudir ni cómo hacer valer cada uno de sus derechos. A continuación les presento algunas instituciones que recomiendo para contrarrestar la discriminación. CONAPRED y SEAD son instituciones claves para alcanzar una sociedad más igualitaria y pacífica, como una vida digna. Estas instituciones ayudan a las personas contra la discriminación. Entonces, si alguien tiene alguna duda, podría buscar información sobre este tema o sobre estas páginas en internet para así poder tener una información más clara y precisa y buscar ayuda, más que nada. También presento algunas acciones que recomiendo. Inculcar valores de respeto, tolerancia, compañerismo, amor al prójimo y hacernos responsables de nuestros propios actos. Apoyar a las víctimas y darle acceso a la información necesaria para que sepan qué autoridades deben acudir. Evitar el bullying y fomentar un ambiente familiar de igualdad. Por otro lado, el artículo 4 de la Constitución Política queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento de ejercicios de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1 constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción 3 de esta ley. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los derechos humanos, de prevenir, atender los casos y castigar los causantes, eliminar los diversos tipos de discriminación que se ejerce contra comunidades indígenas, así como impartir y procurar justicia. CNDH 2022. Para erradicar este problema es necesario priorizar los derechos humanos de las comunidades indígenas, ya que todos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. Metodología. La metodología que usé en mi investigación fue la cualitativa, ya que en primer lugar realicé el planteamiento del problema que iba a investigar. Después investigué sobre el problema en mi sociedad. Recolecté la información necesaria y durante el proceso de investigación obtuve respuesta a mis preguntas y pude resolver mis objetivos de investigación. Reflexión. En esta reflexión considero que esta investigación es de utilidad para que las personas conozcan sus derechos humanos y no se dejen discriminar de otras personas, y para que también consideren otras personas a no hacerlo, ya que la discriminación es un delito, una violación a nuestros derechos humanos, y que también hay instituciones que apoyan los derechos humanos de las personas donde pueden ayudarnos en cualquier tipo de violación de nuestros derechos.